Vamos a cambiar de tema y es un tema que le interesa a usted, me interesa a mí e interesa a todos los trabajadores que están en una planilla en este momento y que tienen un sueldo. La CTS. Las empresas están obligadas a depositar la mitad de un sueldo con un porcentaje, con una sexta parte del sueldo adicional por la CTS y están obligados hasta el 15 de noviembre para depositar esta compensación por tiempo de servicios que según la ley se le da a los trabajadores ante un eventual cese. Por eso es que antes este monto era intangible, es decir, no podíamos utilizarlo. Te depositaban en mayo y en noviembre cada 6 meses, pero no se podía utilizar. Tras la pandemia se pudo utilizar el excedente de 4 sueldos, pero en mayo del 2022 lo que se hizo fue ampliar ello y dar libre disponibilidad a la CTS, a la compensación por tiempo de servicios. Y esto ha sido prorrogado, ojo, hasta el 31 de diciembre del 2023. Si ustedes van a tener un depósito de CTS este 15 de noviembre y esperan hasta el 2 de enero para querer retirarlo, no van a poder, porque solo hasta el 31 de diciembre pueden disponer del mismo, a menos que el Congreso de la República emita un proyecto de ley ampliando o prorrogando la fecha para la libre disponibilidad de la CTS. Y por eso te hacemos la pregunta de hoy. Vamos a ver cuál es la pregunta del día de hoy sobre la CTS. Si retiras tu CTS, ¿qué uso le darías? Si es que eres un trabajador en planilla, por supuesto, vas a tener ahí un monto de compensación por tiempo de servicio por el que vas a disponer. ¿Qué uso le darías? ¿Lo vas a ahorrar? ¿Vas a pagar tus deudas? ¿Vas a pagar algunos gastos? ¿Vas a ahorrar de repente para Navidad? Es importante saberlo y nosotros queremos saberlo. Y vamos a conversar sobre este tema con el profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, Enrique Castellanos. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas aquí en Latina Noticias. Buenas noches, Katia. Muchas gracias por la oportunidad. Señor Castellanos, ¿se podría decir que este depósito de CTS, que en este momento es tangible, es decir, está a libre disponibilidad, será la última vez que esté a libre disponibilidad o vamos a depender de las decisiones del Congreso si es que se puede prorrogar? Mira, en línea con lo que he visto últimamente del Congreso, probablemente lo prorroguen y continúe siendo de libre disponibilidad. Lo cual es una pena porque al final del día este fondo CTS es un fondo de desempleo. Es decir, si por alguna razón pierdo el trabajo o la compañía le va mal y me tiene que despedir, pues yo tengo un fondo idealmente de 3, 4 o hasta más meses para yo poderme recolocar sin que, digamos así, sufra demasiado la economía familiar. El punto es que si yo me lo gasto todo y no tengo ninguna reserva para hasta que encuentro el siguiente trabajo, pues se me va a complicar mucho, ¿no? Entonces, pero contestando tu pregunta y en línea con lo que he visto en este Congreso, probablemente lo prorroguen y lo hagan de libre disponibilidad. Ahora, ¿qué significa darle libre disponibilidad? Es decir, ¿qué recomendaría usted? Que se gaste para los regalos de Navidad, de repente nunca es lo más recomendable que un dinero que sirve como ahorro se gaste de esta manera, ¿no? Porque, ¿qué es lo que se recomienda en este caso, en todo caso? Mira, cada economía y cada familia es un mundo. Es bien difícil darle recetas a cada uno que hace con su dinero y porque cada uno tiene necesidades muy puntuales. Pero si me permiten, en términos muy generales, esto es una cuenta, como he dicho, para cuando realmente no tenga el trabajo, tenga una emergencia, Dios no quiera, médica, de ese tipo. O sea, en términos generales no le aconsejaría a nadie que lo use para comprar regalos de Navidad o irse de viaje. Pero cada uno es soberano de la forma como gasta su dinero y quién somos nosotros para decirle cómo hacerlo, ¿no? Claro, ¿y cuánto es lo que tiene que recibir un trabajador? ¿Exactamente es la mitad de su sueldo? ¿Es un porcentaje más? Exactamente es eso, es la mitad de su sueldo en mayo y la mitad de su sueldo en noviembre, ¿no? Entonces una persona que tiene 4 o 5 años trabajando
debería tener 5 meses de sueldo ahorrado en su CTS, más los intereses que le ha generado. Eso debería proporcionarle pues un tiempo bastante holgado para recolocarse en el mercado, ¿no? Así idealmente trabajaba. Lo que pasa es que ya hace unos años empezamos a romper el chanchito y ya un día, una vez que ya el sello, digamos, el cerrojo está abierto, pues la tentación de meterle mano cada vez que quiero comprarme algo es muy grande, ¿no? Más aún si en este caso, en este depósito que van a hacer las empresas hasta el 15 de noviembre, se supone que hasta el momento por lo menos va a ser la última vez que tenga libre disponibilidad esta CTS, ¿no? Claro, con toda esa presión, la tentación para moverlo a mi cuenta de ahorros y ya tenerlo de libre disponibilidad es alta, ¿no? Entonces, desafortunadamente, probablemente eso es lo que pase. Aunque como yo te digo, en línea con lo populista que es este Congreso, probablemente lo prorroguen, ¿no? Claro, y ahora, ¿es conveniente ponerlo a una cuenta de ahorros o de repente a plazo fijo, estas cuentas en el que le permite generar intereses? Porque en automático la CTS, por lo menos en los bancos, no genera intereses necesariamente, pero si uno lo saca, lo pone a una cuenta de ahorros distinta, con ciertas condiciones que a veces tienen los bancos también, o las cajas metropolitanas, también es conveniente. Pero discúlpame que te corrija, pero no, los bancos sí pagan tasas de interés y tasas de interés bien interesantes por la CTS. Lo que pasa es que si el banco me paga, te voy a poner un ejemplo, 7% por la CTS y me paga 7% por la cuenta de ahorros, probablemente yo esté tentado de tener en la cuenta de ahorros porque lo va a tener libre disponibilidad cuando quiera gastármelo, ¿no? Claro, pero en general, hasta antes de que esto empiece a, como digo, ya se rompía la disciplina de que la CTS no se tocaba. Las CTS de hecho pagaban muy buenas tasas de interés porque eran fondos permanentes que los bancos tenían y de hecho se peleaban por tener la CTS de los trabajadores, ¿no? Claro, entonces, pero también si el banco me paga 0.1% por la CTS y una cuenta de ahorros me paga 7%, es conveniente sacarla y meterla a una cuenta de ahorros, ¿no? Porque por lo menos en lo personal es lo que a mí me ha pasado en todos los años que he tenido mi CTS en un solo banco, lo que ganaba era 0.1% de interés. Sí, pero eso era hasta hace un par de años cuando las tasas de interés estaban muy bajas. Sí, muy bajas. Últimamente, si lo miras de nuevo, las tasas en dólares están aproximadamente entre 3, 4, 5% y en soles están entre 7 u 8%, dependiendo del banco. No todos los bancos son iguales. Claro, no todas las eso sí también, ¿no? Los bancos más grandes son más seguros, te van a pagar menos y digamos las cajas o los bancos más chicos van a ser más agresivos para captar tu dinero. Claro. Pero hoy por hoy sí las dos cuentas pagan intereses interesantes. De nuevo, el punto es que como un tema de disciplina personal, de economía familiar, esa cuenta no la debería tocar idealmente. Ahora, si tengo una emergencia, si tengo un gasto impostergable, pues podría usarla, ¿no? Claro, o de repente también para amortizar deudas, ¿no? Deudas grandes también, ¿no? ¿Puede ser? No necesariamente. Yo preferiría tener el cash y seguir pagando las deudas puntualmente. ¿Para qué voy a acelerarme en pagar la deuda si eventualmente, qué pasa si me quedo sin dinero, sin trabajo y necesito el dinero? Yo preferiría tener mi cuenta CTS bien gordita, pago al día mis deudas, pero no necesariamente prepago. No sé si me dejo entender. Claro. Estar líquido en una economía recesada como la que tenemos tiene un valor interesante, porque Dios no sabe, mañana más tarde me puedo quedar sin trabajo, ¿no? Mejor tener ese dinero por lo menos ahí para cualquier eventualidad también, ¿no? Eso también es importante. Señor Castellanos, yo le quería preguntar también respecto a estos proyectos de ley que ya están en la Comisión de Economía del Congreso. Y se están planteando, cada congresista plantea su proyecto de ley en la comisión y, por ejemplo, algunos están... ¿qué le parece si nos acompaña? Vamos a ver unos cuadros. Una propuesta de proyecto de ley, por ejemplo, es el retiro de 4 UITs. Ahí está, de 19.800 soles. Esta es una propuesta. Otra propuesta es de hasta 3 UITs, de 14.850 soles.
Y hay otra propuesta que ya el presidente de la Comisión de Economía, César Revilla, ha emitido del retiro de AFP de hasta 2 UITs, que es un valor de 9.900 soles aproximadamente, pero solo para quienes en este momento no aportan a una AFP, es decir, están sin un trabajo dentro de una planilla, porque algunos, por supuesto, pueden haber dejado de trabajar, tener ya un negocio independiente y seguir ganando dinero. Yo quería preguntarle, ¿qué le parecen estas propuestas o en todo caso, usted está de acuerdo con el ministro de Economía que considera que no es conveniente en estos momentos aprobar un retiro de los fondos de AFP? Sí, mira, lo hemos dicho en N idiomas, de N formas, tanto el gobierno, el ministro y los ministros anteriores, el señor Julio Velarde del Banco Central de Reserva y los economistas independientes, le hemos dicho que esto no tiene ni pies ni cabeza, que seguimos, digamos, gastándonos un fondo que es un fondo de retiro. Yo no diría ni 4, ni 3, ni 2. No toquemos más el fondo. Ya nos hemos gastado, lo que habíamos ahorrado 30 años, nos hemos gastado casi la mitad en los últimos 2 o 3. Queda mal sumando 60% del fondo y un poco menos. Entonces, ya nos gastamos el fondo. Además, otra cosa, cuando les decimos que dejamos sacar plata del fondo, a los únicos que estamos beneficiando es a los que tienen más plata. 75% de los peruanos no tiene FP. Y de los 25% que quedan, los que tenían fondos, más de la mitad o al cerca de la mitad, no tienen fondos porque ya los retiraron en los 6 retiros previos. Los únicos que probablemente tengan plata, obviamente hay casos y casos, son los que hoy día ganan bien, tienen sueldos y siguen trabajando. Entonces, no estás ayudando a la clase necesitada ni mucho menos. Y por otro lado, te sigues acabando las reservas que son para pensiones de jubilación, ¿no? Entonces, por ningún lado esto tiene sentido más allá del afán populista de algunos congresistas, la verdad. Es una pena. Ni siquiera para los que en estos momentos ya no aportan a una AFP y pueden de repente estar desempleados. No, porque le dan los incentivos a que no busquen trabajo. ¿Entiendes? Entonces digo, mejor me espero hasta que tenga 12 meses desempleado y retiro mi AFP. ¿Entiendes? Tengo 8 meses desempleado. Mejor sigo desempleado, sigo cobrando por cuarta o mi esposa cobra por mí y hay un montón de ahí de criolladas, por así decirlo, que las incentivo haciendo este tipo de cosas. Cada cosa en su lugar, ¿no? O sea, no usemos una cosa para hacer otra, no desvistamos un santo para vestir otro o viceversa, ¿no? Entonces, yo prefería que eso ya no lo toquen, ya nos hemos gastado casi la mitad del fondo que nos costó sangre juntarlo 3 años, ¿no? Ajá. Ahora, yo quería preguntarle también sobre la declaración de ayer del ministro de Trabajo. Él ha descartado que en estos momentos puede haber un incremento del sueldo mínimo vital, pese a que la presidenta lo dijo, por ejemplo, en 28 de julio. Él ha señalado que en este momento de recesión económica, como se encuentra nuestro país y como ya lo ha reconocido el ministro de Economía, Alex Contreras, no se puede dar un incremento del sueldo mínimo vital. ¿Usted coincide con esta posición? Mira, coincido porque, de nuevo, 75% de la población peruana no tiene sueldo mínimo vital, son informales. De los formales, las corporaciones o empresas medianas pagan más que el sueldo mínimo. Normalmente las que pagan sueldo mínimo son las micro y pequeña empresas. Y lo que estoy haciendo, si le subo el sueldo mínimo, que hoy está en 1.045, si mal no recuerdo, a 1.200, 1.300, lo que voy a hacer es promover que sean informales. Los van a despedir, los van a contratar por lo bajo. Estoy promoviendo la informalidad. Así no va la cosa. Ojalá que pudiésemos nosotros subirle el sueldo mínimo y lo triplicamos, pero qué fácil sería, qué bonito sería, pero no es. Entonces, en esa línea de ideas sí, estoy de acuerdo con el ministro, va a ser totalmente contraproducente en una coyuntura como la actual subir el sueldo mínimo por más duro o cruel que pueda sonar, ¿no? Claro, en esta coyuntura no se puede. Y a propósito de la coyuntura de la recesión, yo quería saber su opinión respecto a, en todo caso, estimación sobre cómo va a terminar el crecimiento económico este año en nuestro país. ¿Qué va a pasar este año? Ya se dice que la inversión privada
es la que está adoleciendo, digamos, en nuestro país por la falta de confianza en los mercados nacionales. ¿Qué percepción tiene usted? ¿Es verdad que vamos a crecer a 0%, es decir, que no vamos a crecer, o todavía existe una estimación o un margen de por lo menos 0.5, 0.9%? Mira, crezcamos a 0.5, a 1, o decrezcamos menos 0.5, igual estamos jalados. O sea, para que el país reduzca los niveles de pobreza que hoy tenemos, que son 60% de 28% de pobres y 32% al borde de la pobreza, 60%. 6 de 10 peruanos la pasa muy mal. Para bajar esos niveles necesitamos retomar crecimientos de 4 a 5% según estimaciones. Entonces, crecer cero entre comillas, crecer 1 o medio es lo mismo, estamos jalados. Es como si dijéramos, no tengo 0.8, tengo 0.7 o tengo 0.9. Igual estoy jalado. La población peruana crece a 1.2%. O sea, de crecer ni siquiera estamos llegando al ritmo de crecimiento de la población, ¿no? Entonces, este 0.1 es al final del día de crecer. O sea, en este momento somos una economía zombie que sigue la inercia de los años anteriores y que se sigue arrastrando. Pero así no salimos del subdesarrollo, no salimos de donde estamos y de nuevo seguiremos arrastrando los pies por años. Tenemos que volver a crecer 4 y 5. Y si me permites complementar, para crecer 4 y 5 necesitamos dos cosas. Orden macroeconómico, que gracias a Dios lo mantenemos, tanto por las políticas del BCR como las del MEF, y en el otro es estabilidad social y política, que claramente la hemos perdido. Y súmale inseguridad ciudadana, o sea, peor todavía, ¿no? Entonces, si no tenemos lo segundo, estabilidad social, política, seguridad, no, es una bicicleta con 2 ruedas. Las 2 ruedas tienen que estar infladas, si no, no vamos a ningún lado. Y eso es lo que nos está pasando. ¿Y qué pasa con la economía internacional que también afecta a nuestro país? El incremento del precio del crudo, por ejemplo, que incrementa el precio del petróleo y por ende también los mercados se desestabilizan. Eso se decía con la guerra Rusia-Ucrania, por ejemplo, con cierta escasez de algunos alimentos. ¿Y ahora qué pasa con la guerra en el Medio Oriente? Ese es un factor, pero también hay otro factor que el otro año puede afectar al Perú, que es el fenómeno del Niño, que también genera escasez de alimentos y por ende, en muchas ocasiones, incremento en los precios. Totalmente de acuerdo contigo, Katia, pero así si eso no existiese, si la guerra se calmase, la de Ucrania y el conflicto de Gaza, ojalá, y no hubiera el problema del Niño, que ojalá no lo haya, igual estaríamos cojos. Igual el problema de inseguridad ciudadana, Lima es una de las ciudades más inseguras del mundo, según estadísticas que veo. El tema de que los políticos hacen lo que quieren, que nuestra presidenta está viajando por todo el mundo hablando con el alcalde Stuttgart. O sea, todas esas cosas, todas esas señales de que todo está a la deriva, no se arregla. A eso súmale lo que tú dices. Menor crecimiento de China, menor crecimiento de Estados Unidos, aumento del precio del petróleo, Niño, o sea, ya, entonces ahí en vez de estar en 0 o en 1, ahí empezamos a decrecer seguro en -2. El tema es que el problema lo tenemos nosotros, ¿no? O sea, no es si me permite un ejemplo de fútbol, el problema es nuestro equipo, no es que los otros hacen esto, el otro cosa, nuestro equipo no llega al arco, ¿no? Eso nos está pasando, ¿no? Claro, pero el ministro de Economía decía hace unos días, en los primeros meses del 2024 ya vamos a encaminar el crecimiento económico. ¿Esto es así? ¿Usted está de acuerdo con eso o es muy esperanzador su mensaje? Es que ese es su rol. No le puedes pedir a un gerente financiero, que sería el equivalente a lo que sería una empresa, o un gerente o un gerente pesado en una empresa, decir, bueno, chicos, creo que no nos va a ir bien, creo que vamos a cerrar y creo que vamos a desinvertir. O sea, su rol, tanto de él como del señor Julio Velarde, lo lleva a ir hacia adelante, porque si él dice algo que no es tan positivo, genera peor expectativas, más negativas aún, porque dicen, este señor que sabe cómo está la cosa, nos dice que la cosa no está tan bien, pues la gente cae en mayor pesimismo. Entonces, debido a su rol, entiendo que el señor tiene que ir para adelante, ¿no? Es como un entrenador de fútbol, ¿no? Tiene que decir, no, sí, vamos, hay posibilidades y matemáticamente todavía estamos
¿no? Somos capaces de clasificar, pero el equipo no juega bien, pues, ¿qué vamos a hacer? Claro. Y sigo con el fútbol, digo. Ahora, ¿y el crédito suplementario que ha solicitado el ministro de Economía al Congreso, sí va a ser de ayuda o no necesariamente? Son 5.000 millones, es una golondrina, o sea, es una pequeña ayuda, pero que al final del día no te va a mover la aguja hacia crecer 4 o 5%. Lo que está haciendo es un poquito amortiguando, es un analgésico para alguien que está bastante enfermo. Entonces, sí, yo sé, el ministro hace todo lo que puede, empuja todo lo que puede, pero el tema es, necesitamos que el sector privado, que es el 80% de la inversión, el Estado solo representa el 20%, ese sector privado vuelva a confiar, vuelva a decir, este país es atractivo, vamos a invertir. Pero ¿cómo lo hace si pues al pequeño comerciante le piden cupo, al que tiene su restaurante, su tienda lo asaltan, al que construye también le piden protección y todos los problemas que tenemos, y vemos que el Congreso está y el Ejecutivo se la pasan viajando y haciendo, digamos, como dicen, sensualizados parece por el poder. Todo eso genera unas señales muy, muy malas, la verdad, y nadie cree un poquito en las capacidades que tenemos, ¿no? Todavía tenemos muchas capacidades, todavía podemos darle la vuelta a esto, podemos dar un golpe de timón, pero desafortunadamente las soluciones no son económicas, son políticas y sociales. Claro. Ahora, los factores económicos, si no hay inversionistas, hablo de la inversión privada, y si no hay consumidores, también este movimiento pues se queda un poco estancado. ¿No hay ni expectativas hacia diciembre, a la campaña navideña? ¿O es mínima? Lo que yo estoy escuchando de gente que tiene tiendas, restaurantes, ya lo he escuchado, pero tiendas de muebles, tiendas de ropa, tiendas de cosas del hogar, la verdad que han tenido un trimestre muy malo, ¿no? O sea, estamos hablando de ventas de menos 20% versus el año pasado, ¿no? La cosa no pinta bien, no, son informaciones puntuales que tengo, pero creo que la campaña navideña va a ser muy magra, ¿no? Finalmente, esta frase conocida respecto a que la política y la economía iban por cuerdas separadas ya se deshizo, ¿no?, en los últimos años, porque cada crisis política traía también un decrecimiento económico, ¿no? Es que es imposible pensar que pueden ir por cuerdas separadas. Claro. Y no sé, si me permites un ejemplo, es como si fuéramos un matrimonio y en un matrimonio que estén planeando si se cambian de casa, si compran otro carro, si van de viaje y dónde ponen, en qué colegio ponen a los chicos, y se están peleando todo el día. O sea, Claro. ¿cómo planificas algo? ¿Cómo haces una proyección económica de cómo quiere ir esta familia si nos estamos tirando los platos todo el día por A o B o Z motivos? Claro. Exactamente lo mismo pasa en un país. Si tienes un país convulsionado social y políticamente, donde cada uno jala para su lado y no se ve una buena ejecución, una buena gerencia, es imposible que la economía da hasta donde pueda dar. Claro. Tenemos orden macroeconómico, tenemos bases sólidas para crecer, pero eso no es suficiente. Bien, señor Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre me parece muy interesante conversar con los economistas para saber su mirada con lo que se viene en los próximos meses, sobre todo en tiempos de recesión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Ahí estábamos entonces con el profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, Enrique Castellanos. Por acá he recibido algunas preguntas. Por ejemplo, yo trabajo como vigilante en varios edificios. Estoy en una planilla, en la planilla del lugar que le contrató, que es una empresa que da servicios justamente de vigilancia. ¿Cuándo me corresponde recibir la CTS? Bueno, su empresa tiene hasta el 15 de noviembre para depositarle la CTS.
Depende de algunos bancos, está libre disponibilidad desde el día siguiente, desde horas después, a veces 2 días después, pero sí va a tener libre disponibilidad de ese dinero que es la mitad de su sueldo. Otros señalan, ¿cómo hago para tramitar el retiro de AFP si ya estoy en jubilación? Por supuesto, ahí está la página web de cada AFP y ahí le piden cada documento y cómo hacer este retiro si está en jubilación, porque sí hay la posibilidad de que una persona que se jubila retire todo su dinero de la AFP. Eso sí es una posibilidad, ojo con eso, porque eso se aprobó en una ley hace 3 años aproximadamente y sí pueden hacerlo, o tienen la opción también de decirle a la AFP, administrelo usted y me da una pensión cada mes. Eso pasa también por su decisión.